Bueno, vamos a continuar con esta última reflexión sobre los ataques del demonio contra la iglesia, contra nosotros. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo primero, desde el versículo 10, y dice así: la revelación profética del Espíritu. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Palabra de Dios. Para nosotros la palabra diablo es muy común, incluso se utiliza popularmente casi como un chiste, ¿no? Pero la realidad es que el diablo es una persona y muy peligrosa. Es nada menos que el enemigo de nuestra alma, el demonio, Satanás. Todo esto es la misma persona. Y entonces encontramos en la revelación de la palabra, cuando comenzamos a leerla, nos encontramos en el Génesis y nos encontramos con Adán y Eva y nos encontramos con el diablo en forma de serpiente, y ahí comienza el encuentro más delicado con nuestra historia sagrada y el más incomprensible, porque estamos en el paraíso y Dios nos da instrucciones y dice: si comen de este árbol morirán. Lo advierte. Sin embargo, llega la serpiente y dice: coma de ese árbol y será como Dios. Y Eva le obedece a la serpiente, lo cual es muy absurdo que esto suceda. Sin embargo, por eso entra la muerte al mundo, y la muerte es el pecado. Ustedes han visto, y ustedes en México son testigos de una batalla espiritual muy grave, como es el culto a la muerte. Ustedes tienen acá gente que le hace culto a la muerte. La muerte es el diablo. No hay tal como una santa muerte, eso no existe. La muerte es el demonio. Precisamente la muerte entró al mundo cuando entró el pecado. O sea, la muerte es el diablo. La prueba está que en la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eso lo dice después de que Jesús resucitó, porque Jesús, al resucitar, derrotó la muerte. Por eso se dice que Jesús es el primero de entre los muertos. Por eso la muerte es el diablo. Y hay gente, inclusive católica, que cree que la muerte puede ser santa. ¿Cómo puede ser santo el que mata? ¿Cómo puede ser santo el pecado? ¿De dónde sale la santidad de la muerte? De ningún lado. El diablo es la muerte. Entonces, esos cultos vienen
del mismo demonio. Así de que desde el principio, cuando nosotros caemos en el pecado original, quedamos en manos del diablo. Ustedes se dan cuenta que aparece Dios hablando con Caín después de que él mató a su hermano. Y Dios le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y la palabra explica que Caín, por envidioso, por malo, decidió terminar con su hermano. Pero su hermano aparece como un justo ante Dios, y Dios lo defiende y a Caín lo destierra. Sin embargo, vemos cómo Dios tiene misericordia con Caín, porque lo marcó para que no lo mataran a él. Sin embargo, a pesar de haberlo mandado muy lejos de toda la gente donde él vivía. Ahora, entonces, cuando hablamos de Jesucristo como Redentor, se dice que su sangre nos compró nuestra libertad. Y esa libertad nos la compró del diablo. O sea que hasta que Jesús se encarnó, éramos esclavos del demonio. No podíamos entrar al cielo. El cielo estaba cerrado. Y por lo tanto estábamos como en una prisión, sin poder salir de ella. Y los que fueron santos durante todos los siglos estaban detenidos en el limbo, que se conoce también como el seno de Abraham. Cuando Jesús ascendió al cielo, se llevó a todos los que estaban en el limbo, que ya no existe, ahí terminó. Ahora tenemos el cielo, purgatorio e infierno, no limbo. Y entonces, al comprarnos Jesús con su sangre, nos liberó de la muerte. Vemos que nosotros todavía morimos, pero lo que sucede es que Jesucristo es promesa de vida eterna, que dice: si yo obedezco lo que Él me reveló, no muero, me transformo. Eso quiere decir que yo entro a la tumba, pero salgo de ella como salió el Señor. La palabra dice: el que le obedece al Señor, aquel que lo resucitó a Él, también nos resucitará a nosotros. Porque Jesús es la verdad, el camino y la vida, que quiere decir no moriremos, nos transformaremos. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque entonces lo que el diablo quiere hacer con nosotros es que nosotros sí muramos. O sea, él quiere mantener la muerte en nuestra vida. Él no quiere que tengamos vida eterna. Les voy a poner un ejemplo. La vida terrenal es como una prisión, y aquí mismo están también los espíritus condenados eternamente, que nunca podrán regresar al cielo. Por eso los demonios nos odian tanto, porque nosotros fuimos creados inferiores a ellos, pero nosotros podemos entrar al cielo si somos obedientes a Dios. En cambio, ningún demonio podrá entrar nunca más al cielo. Entonces, ellos, por envidia, por odio, quieren que nosotros no salgamos de esta prisión. Háganse de cuenta que ustedes están viendo una prisión humana donde hay presos sentenciados a cadena perpetua
y otros sentenciados a un tiempo determinado que van a salir con libertad. Entonces, los presos que están condenados a cadena perpetua buscan que aquellos presos que van a salir cometan un crimen para que también los sentencien a cadena perpetua y nunca puedan salir. Ese es un ejemplo que les pongo paralelo para entender lo que es nuestra batalla con el diablo en esta vida. Los demonios quieren que nosotros cometamos pecados mortales tan terribles para que nunca podamos salir de acá, así como ellos tampoco pueden salir. Y quedaremos eternamente en las tinieblas. Ustedes se acuerdan que yo les conté cómo yo me vi en un lago con todos los demonios de mis pecados mortales, y al lado izquierdo estaba el infierno. En ese estado en que yo me encontraba es el estado en que queda un alma cuando se va a condenar, porque el demonio logró que nosotros vivamos en pecado mortal para que la muerte nos sorprenda en pecado mortal y no podamos resucitar, no podamos entrar a la gloria de Dios. Entonces, el ataque del demonio contra nosotros es contra nuestra vida eterna. Miren, les leo algo bien misterioso del apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, y es este pasaje. Vamos a leerlo primero y después lo reflexionamos. Dice: el caso del incestuoso. Esto es 1 Corintios 5:1. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: por todas partes se oye hablar de una inmoralidad tal entre vosotros que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y vosotros andáis tan hinchados y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente al que así obró, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta el misterio tan grande de este pasaje? San Pablo castiga a este incestuoso entregándosele al diablo para que el diablo le quite la vida y así purifique su sensualidad. Ahí está hablando del purgatorio, para que así se salve en el día del juicio. ¿Ustedes se imaginan lo que sucede ahí? El diablo te puede quitar la vida si estás en pecado y entras al mundo espiritual prematuramente. Un ejemplo: el borrachito que está en el bar y sale ebrio a conducir su automóvil, se estrella y se mata. Ese borrachito no murió en el día que tenía que morir. Ese borrachito el diablo lo llevó a morir prematuramente. Si se salva, queda en un estado terrible espiritual y es posible que se condene. Pero lo importante es entender
la batalla espiritual que tenemos con Satanás. Satanás actúa en miles de formas para dañarnos nuestra vida. Actúa por medio de dañarnos la salud, por medio de los excesos, por medio de los vicios, por medio de la desobediencia a la naturaleza. Y de repente terminamos nosotros casi que autodestruyéndonos, como la gente que tiene vicios, vicios que nos matan la salud. Las drogas, el cigarrillo, el alcohol, la promiscuidad, que hay tantas enfermedades sexuales hoy. Mucha gente se muere por la sexualidad corrompida. También la cantidad de situaciones que hay con el odio, la venganza, el resentimiento, que son siempre vehículos de enfermedades graves como el cáncer y otras enfermedades. Entonces, el demonio trabaja en todo eso para asegurarse que nos lleve a la muerte. Sabemos que todos vamos a morir, pero es que en Cristo vamos a resucitar. Pero lo que el diablo quiere es que no resucitemos, o sea, que muramos con Él para estar eternamente muertos, que es estar en el infierno. Eso es. Entonces nuestra batalla constante es por la vida. Cada momento de nuestra vida es una batalla a vida o muerte. Los ángeles de Dios todos los días de nuestra vida tienen una batalla para defendernos del diablo. Por eso San Pablo dice, nuestra lucha no es entre carne y sangre, o sea, entre seres humanos. Nuestra lucha es con los espíritus que rondan los aires, principados y poderes de las tinieblas, que buscan devorarnos, destruirnos. Como dice San Pedro también, el demonio es como un león que ruge buscando devorarnos. Ahora, nosotros no debemos tenerle miedo al diablo, solo debemos tenerle miedo al pecado, porque el pecado es la muerte y por lo tanto es el mismo diablo, pero no es la tentación. Así de que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia inclinación al pecado, por nuestra propia tendencia al mal, y después de que caigamos por esos lados, entra el demonio a fortalecer ese pecado. Pero lo primero que nos lleva al pecado es nuestra voluntad humana. El diablo no se puede llevar a nadie. Él no tiene poder para hacer eso, porque Dios no permite que el diablo nos supere a nosotros, porque Él es un espíritu que fue creado superior a nosotros y Dios es justo. Por eso nuestra voluntad es la que decide irse con el diablo. Entonces no existe el que el diablo nos llevó. Existe más bien que nos fuimos con el diablo. Eso es lo que existe. Entonces, la batalla de Satanás contra nosotros es permanente hasta la tumba y aún en el momento de la agonía. Ustedes saben que la Iglesia nos enseña buscar la buena muerte. Hay oraciones en la Iglesia por la buena muerte. Hay patrones de la buena muerte como son San José y San Miguel Arcángel, porque el momento de la muerte es la batalla espiritual más grande de nuestra vida y por eso debemos estar preparados. Por esto, estamos en el mundo caído y por lo tanto estamos en la oscuridad, en las tinieblas.
No podemos ver las tinieblas porque mientras estemos en este cuerpo físico, tenemos la luz de los astros, de la luna, el sol, las estrellas. Tenemos la luz de la ciencia, que son estas luces que hay acá eléctricas o de cualquier material que sean. Pero una vez que salimos de este cuerpo, ningún astro ni ninguna luz artificial nos va a iluminar. Ya no funciona. Quedamos en el mundo espiritual y lo primero que encontramos al salir del cuerpo es el mundo caído de las tinieblas. Y por eso es el momento más difícil de nuestra vida, porque nos encontramos rodeados de todos los demonios y viene la tentación final, que vienen a hacerte creer que ahí te vas a quedar. Pero en ese momento también aparece toda la fuerza espiritual en la que hemos vivido si hemos sido fieles. El que ha sido fiel a Dios tiene luz propia, que es la luz del Espíritu Santo, y esa luz resplandece en el momento de la muerte, aleja a los demonios y nos lleva a fundirnos con la luz de Dios. Hay almas que salen del cuerpo y se elevan un tanto, pero no se elevan del todo, y se quedan en el purgatorio completando lo que les falta para poder entrar a la plenitud de la luz. Otras almas descienden porque nunca tuvieron la luz del amor de Dios, porque solo hay dos formas de vivir esta vida: o estamos ascendiendo o estamos descendiendo, y en el momento en que morimos quedamos allí hasta donde ascendimos o allí hasta donde descendimos. El problema es que nosotros no podemos ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual, y por lo tanto la única manera de estar seguros de que estamos caminando en la luz y con Dios es viviendo en gracia de Dios. Si no vivimos en gracia de Dios, no estamos ascendiendo. Hay algo muy importante sobre esto que se llama la economía del alma. Eso me lo enseñó mi ángel guardián. Y quiere decir esto: todos nosotros tenemos un ángel guardián, cada uno de nosotros. Cuando usted le hace el bien a otra persona, ese ángel guardián de esa persona lo bendice, y esa bendición es luz. Cuando usted muere, usted tiene tanta luz como haya amado a su prójimo, porque el amor al prójimo es luz de los ángeles, que son espíritus de luz y son testigos ante el tribunal del Señor de las cosas buenas que hicimos. Y los demonios son testigos de las cosas malas que hicimos. Ellos nos acusan. Por eso es que la confesión es un sacramento tan importante, porque vamos limpiando nuestra vida a medida que vamos viviendo, y por lo tanto no tenemos acumulado un depósito de pecados el día que muramos, como lo tenía yo en el testimonio que les di antes. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el diablo no tiene sino el poder que nosotros le damos, que es lo más triste, pensar que el demonio nos puede hacer tanto daño porque nosotros le permitimos hacernos daño, porque nos metimos en su territorio. Con el pecado nos metemos en el territorio del diablo. Por eso yo le digo a la gente, tenemos que cuidarnos mucho de todo lo que practicamos. Hoy estamos llenos de prácticas, de medicinas alternativas, de
tratados de ángeles, tratados de las constelaciones familiares, de tratados de astrología, tratados de numerología, yogas, quién sabe cuántas cosas hay, eneagramas, reikis, hay toda clase de orientalismo. Y les voy a contar, las filosofías paganas de Oriente son una abominación para el cristiano practicar. No podemos practicarlas. Incluso desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios despreciaba todas las prácticas del paganismo. Ustedes se acuerdan que el mismo Salomón se puso a adorar dioses falsos. Los mismos hebreos que sacó Moisés de Egipto cada rato incurrían en la adoración de ídolos, de dioses falsos. Entonces, cuando usted se mete en el hinduismo está compuesto por 7 yogas. El yoga más común es el que se conoce por acá, que se llama el Hatha Yoga, que aparentemente es ejercicio. Y mucha gente piensa que es un ejercicio, pero no lo es. Ese yoga es el yoga donde están los cimientos de los otros 6 yogas. Este primero que todo mundo conoce por acá se llama el Hatha Yoga, pero hay otros que son Raga Yoga, Kundalini Yoga, Bhakti Yoga, muchos otros yogas, pero este primero demuestra que los hindúes adoran más de 1 millón de dioses, porque son paganos. Entonces, si usted como católico se mete en eso, esos dioses son espíritus caídos. Entonces miren lo que sucede con el yoga. Usted está haciendo esto y esto y esto y esto y muchas cosas más. Cada una de esas posiciones es una deidad y tienen estatua para cada uno de ellos. Seguramente ustedes han visto estatuas hindúes así y así y así, y otras que tienen varias cabezas. Pues cada una de esas es un demonio. Si usted hace lo que aparentemente es ejercicio, lo que está haciendo es invocación de demonios a través del lenguaje corporal. Yo practiqué yoga por 14 años en California y parecía un gato, así elástico, y me servía muchísimo para lo que yo hacía, pero yo no conocía a Dios. Pero después de que yo conocí al Señor, entendí que Dios es un Dios celoso y a Él no le gusta que nosotros nos metamos con dioses falsos. Y por eso el demonio nos hace mucho daño a nosotros si nosotros incurrimos en cualquier práctica que venga del paganismo. Ahora, hay que aclarar algo muy importante. Los hindúes son inocentes de su hinduismo, pero nosotros no seríamos inocentes del hinduismo si lo practicamos. Es como los indígenas son inocentes de su chamanismo, porque ellos no conocen nada más. Ellos adoran palos y piedras y las estrellas y la luna y el humo, y eso es lo que ellos conocen. Cuando ellos mueren, Dios no los va a juzgar en sus prácticas, los va a juzgar en sus acciones, el bien y el mal, en eso los juzga, pero no en su religión, porque es una religión humana. A los únicos que nos juzga Dios en nuestra religión es a los judíos y a nosotros, porque esa religión es de Dios, y todo lo que es de Moisés, que incluye a los musulmanes. Pero de lo contrario, ninguna religión
es de Dios porque son humanas, son inventadas por los seres humanos. Y los que practican eso y nunca han conocido nada más son inocentes. Pero nosotros no seríamos inocentes si practicamos eso. Y por eso el diablo es tan astuto que él quiere que un católico practique esas cosas, porque nos hace mucho daño. Entonces, mucha gente se beneficia físicamente de esas prácticas. Yo fui uno de esos, me beneficiaba con eso, pero eso trae consecuencias al alma, porque como yo estoy en desobediencia, entonces el demonio puede hacerle un daño a mi alma y traerme una enfermedad espiritual. Una enfermedad espiritual, por ejemplo, es la hipocondriasis. Ustedes saben cuando una persona está todo el tiempo enferma y nunca sabe lo que tiene y ningún médico sabe qué es lo que tiene, son enfermedades espirituales. La depresión, la angustia, el miedo, las obsesiones, todas esas son enfermedades espirituales que vienen de prácticas así, en muchos casos, no en todos los casos, pero muchos casos traen enfermedades espirituales y es la obra del demonio. El demonio funciona en esa forma. Ustedes han visto que en los almacenes donde venden juguetes para niños encontramos el famoso juego de la Ouija. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Es espiritismo y los niños juegan con eso. Muchos niños han quedado posesos por jugar con ese juego y los papás no tienen ni idea que los niños quedaron posesos y después caen en manos de un psiquiatra por ahí ateo y termina diagnosticándolos como esquizofrénicos, los dopan, los mantienen drogados toda la vida y muchos terminan en un hospital psiquiátrico el resto de sus vidas. Y lo que realmente están es posesos de espíritus por los juegos que practicaron. Y así ocurre con muchas prácticas y sobre todo también con la medicina alternativa. Hay que tenerle mucho cuidado a eso porque todo lo que tiene espíritu trae el espíritu del mal si es medicina con espíritu, que lo llaman arcano, que es un tratado de sortilegio que la persona que maneja las hierbas le pone a una hierba o a una bebedizo, alguna esencia, y eso lleva un espíritu. Y entonces te sana el mal físico y te toma el alma. Esto es lo que debemos entender, de que son muchas las avenidas por donde camina el demonio, pero hay una sola forma de vivir libre de eso, y es siendo un católico sencillo, humilde y obediente. Si usted obedece la doctrina de la Iglesia, usted sigue estrictamente el catecismo, usted es una persona de confesión frecuente, Eucaristía frecuente, una relación personal con la Virgen María a través del rosario, de todas las consagraciones que hay a la Virgen, una relación con los santos y con las obras de caridad, el servicio al prójimo, las obras del bien. Si usted vive así de sencillo y no se mete en nada más y no tiene curiosidades de ninguna clase, usted no está metido en el terrorismo religioso, que es otro defecto muy peligroso, el estar pendiente de cuándo va a terminar el mundo, qué es lo que va a pasar, que va a caer un cometa, que no sé cuánto, que una guerra mundial, que esto, que lo otro. Eso causa unas ansiedades increíbles y el diablo es un experto en promover todo eso. Porque Jesús nos enseñó que nosotros
no debíamos preocuparnos por mañana, que a cada día con su afán, que si nosotros nos levantamos hoy a hacer las cosas bien y en obediencia a Dios, no tenemos que preocuparnos por mañana. Por eso no es importante cuándo se va a acabar el mundo. Lo que es importante es estar en gracia de Dios hoy para encontrar al Señor hoy. Lo único importante en esta vida es buscar nuestra santidad. Eso es lo importante. Si usted no está buscando su santidad, usted está perdiendo el tiempo y se está poniendo en peligro, porque usted lo que está haciendo es haciéndole culto a su vida personal y haciéndole culto a su vida en el mundo, pero usted no está creciendo en la voluntad de Dios, ni creciendo hacia ser una mejor persona cada día. Este es nuestro camino. Si usted no se está convirtiendo en una mejor persona todo el tiempo, usted no está caminando derecho hacia la casa del Padre. Es muy importante tener eso muy claro, porque no hay otro camino al cielo. La curiosidad fue la que tumbó a Eva en el paraíso, que quiso comer de esa fruta para ver qué pasaba. Y mire lo que nos pasó. Por eso no debemos preocuparnos por nada más que nuestra santificación. Es lo más importante de todo. Yo les aseguro que si ustedes quieren darle la más inmensa felicidad a su ángel guardián, pídale a Dios de rodillas que le dé la fortaleza para ser atrevido y buscar la santidad, porque para eso hay que ser atrevido, hay que ser valiente, hay que intentarlo de verdad y decir: yo sé que solo los santos entran al cielo. Yo quiero entrar al cielo, y para entrar al cielo yo necesito santificarme, y yo no lo puedo hacer solo. Solo con Dios lo puedo hacer. Pero si hay algo que Dios hace con nosotros instantáneamente, a una velocidad increíble, es todo lo que es para el bien de nuestra salvación. Y por eso lo más importante que pueda haber para nuestra salvación es buscar nuestra santidad. Mucha gente me pregunta: ¿qué puedo hacer yo por mis hijos o por mi familia que están lejos de Dios? Todo esto. Y yo digo, hay una sola cosa que yo sé, y es que si nosotros nos preocupamos por santificarnos, el resto lo hace el Señor, y ninguno de los nuestros se perderá, porque el Señor, por nuestra fidelidad, por nuestra santificación, salva toda la familia. Ahora, no van a llegar derecho al cielo. Ustedes saben que cada uno tendrá que pagar sus deudas, pero la garantía es que si usted se santifica, no se pierde ninguno de los suyos, ninguno. Esa es fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos por la gente que tanto nos preocupa? Pues hagamos lo más importante: santifiquémonos. Mire que San Pablo dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay mucha gente que anda buscando cuál será la voluntad de Dios en mi vida. Y San Pablo lo dice muy claro: es nuestra santidad. A Dios no le importa si usted quiere ser bombero, torero, poeta, carpintero. Él lo acompaña a usted en su carpintería, Él lo acompaña a usted cuando usted hace lo que quiera en la profesión que escoja. Ahí lo acompaña, pero Él lo acompaña para ver si usted, en cualquiera que sea la profesión que usted escoja, ahí se santifique.
Eso es lo importante. Todos nosotros nos podemos santificar en cualquiera que sea nuestra profesión. En eso no hay duda absoluta. Entonces, ¿cómo nos protegemos de Satanás? Pues de la única manera es renunciando al pecado, renunciando. Y somos pecadores, por eso tenemos el sacramento de la confesión. No se quede en pecado cuando caiga, corra a confesarse. Es un peligro quedarse en pecado, porque vienen más demonios y le enfrían su corazón. Y cuando menos piensa, ha pasado años sin confesarse. Y donde se muera así, le cuento, el peligro de que se condene es inmenso. No podemos hacer eso, no lo podemos hacer. Voy a terminar con una lectura de la palabra del Salmo 76, Oda al Dios temible. Dios es conocido en Judá, grande es su fama en Israel. Su tienda está en Salem, su morada en Sión. Allí quebró las ráfagas del arco, el escudo, la espada y la guerra. Fulgurante eres tú, magnífico en medio de montones de botín. Los valientes han sido despojados, durmiendo están su sueño. Les fallaron los brazos a los guerreros. A tu amenaza, oh Dios de Jacob, se pasmaron carro y caballo. Tú eres terrible. ¿Quién puede resistir ante ti bajo el golpe de tu ira? Desde el cielo pronuncias la sentencia. La tierra se amedrenta y enmudece. Cuando Dios se levanta a juzgar, a salvar a los humildes de la tierra, la cólera humana te reconocerá, te rodearán los que escapen a la cólera. Haced votos a Yahvé vuestro Dios y cumplidlos. Los que lo rodean traigan presentes al terrible, el que corta el aliento a los príncipes, a quien temen los reyes de la tierra. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y le pido a Dios que bendiga sus corazones y que bendiga todas las familias que están aquí representadas, que bendiga todos sus proyectos, que bendiga esta parroquia y esta ciudad de Tuzla y todo lo que sucede en la vida de cada uno de ustedes, que es parte de nuestro camino, parte de nuestra jornada, y que solo Dios conoce los corazones. Y lo más importante es pedirle a Dios que nos dé la valentía de santificarnos, como decíamos en la charla anterior, para que nos podamos encontrar en el cielo un día, que esa es nuestra verdadera casa. Amén. Amén.